Amigas y amigos, continuamos en Tercer Tiempo Radio cuando transcurren 19 minutos de las 19 horas en todo el territorio nacional. Como lo habíamos anunciado en el bloque anterior, ya estamos en comunicación telefónica con Gustavo Polaco Méndez, locutor comercial oriundo de nuestra ciudad y que se encuentra radicado allí en Montevideo y trabajando con muy buena performance desde hace muchos años en la capital del país, para estar conociendo un poquito su historia y bueno, estar haciendo un recorrido por esa rica historia de vida. Muy buenas tardes, Gustavo, bienvenido a Centenario Radio y a Tercer Tiempo Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, un gustazo encontrarme charlando hoy con ustedes. Una alegría que un medio de comunicación, aunque sea por stream, sigue siendo un medio de comunicación y sea de mi pueblo, esté en actividad, así que un abrazo fuerte y me alegro mucho por la iniciativa. Muchas gracias, Gustavo, y bien, como te lo comenté cuando te invité a poder participar de este espacio, estamos con una propuesta nueva dentro de lo que es el periódico, actualizándonos a lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación y de información, y estamos largando hace muy poquito lo que es esta propuesta a través de nuestra página web, y el placer de contar contigo unos minutos para, como decíamos, estar conociendo un poco esa historia de vida que te ha llevado desde nuestra ciudad hacia la capital y bueno, con todo ese recorrido que has logrado. Para iniciar la charla y como para ir rompiendo el hielo, Gustavo, contanos qué recuerdos tenés tú de tu infancia y de tu vida aquí en la ciudad. Yo tuve he tenido, por suerte, una vida muy variada, de diferentes tipos. Diría que en realidad cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando iba al liceo de Cardona, tras ir a la escuela 9, ingresé al liceo, repetidos o 3 años, no puedo negarlo, pero hice muchísimos amigos, casi 3 generaciones de diferentes clases me dieron una enorme cantidad de personas conocidas, y en la segunda vez que me tocó ingresar ya con 18 años hice mi primera entrada a Radio Centro. Trabajé unos cuantos años en Hotel Elizondo, hice de repartidor de periódico Centenario, sí, supe repartir por un tiempo el diario. No duré mucho tiempo, casi en todos mis trabajos duré muy poco tiempo, excepto en esto que es mi profesión del alma. Y bueno, cuando tenía 18 años me postulé a través de una grabación para poder entrar a la radio, y al otro día ya el querido Artemio Martínez me fue a buscar a mi casa, allá por IPK 4, y me preguntó si había hecho radio alguna vez, le dije que no, y recuerdo perfectamente, 10 de la mañana de un día entre semana, yo estaba al aire leyendo un prospecto de un remate que duraba casi 30 minutos y casi quedé afónico. Y esa fue mi primera salida al aire en Radio Centro de Cardona, en donde no quedé, sino que me dijeron que bueno, que siguiera practicando y que en unos meses capaz que me llamaban. Pero en ese momento en Radio Centro trabajaba Gerardo de la Paz Correa, que era el relator de fútbol y el dueño del informativo de la radio, y me vio condiciones y me dijo: no te vayas porque vos tenés condiciones, quédate acá, algún lugar va a salir. Y así fue. A las dos o 3 semanas después se necesitaba un operador locutor para los fines de semana, y el primero que caí fui yo, y desde ese día ya nunca más salí de la radio. Después de ese día ya estuve 5 años en Radio Centro, hasta que un día también a través del periódico Centenario salió una publicación de que se iba a instalar un FM. Esa FM es, por supuesto, que es emisora color. Se buscaban locutores, operadores. Bueno, yo me postulé porque mis ganas de seguir probando cosas nuevas no me han dejado hasta el día de hoy, así que en cuanto supe que había una nueva modalidad de hacer radio, que era con mejor sonido, con mejor calidad para la música, para la locución, y era otra cosa nueva, me anoté y quedé, y fui el primer locutor junto con
un amigo Peraza, que actualmente debe estar en Mercedes y que también trabajó en Radio Centro. Fuimos los dos primeros locutores, operadores que quedamos en la radio, y yo fui el primero en emitir al aire emisora color, ¿no? Desde Boulevard Artigas, detrás de la empresa Lidoro Cabrera, que era donde estaba el estudio de la radio, con todo nuevo, era toda una novedad. Ese es mi comienzo en radio, o sea, estuve 5 años en Radio Centro, y de ahí pasé a trabajar 3 años en emisora color, en donde hacía de todo, como se hace en el interior, de operador, locutor, armador de tandas, creador de programas, hice absolutamente de todo, hasta que en una de esas oportunidades mi otra pasión, que siempre fue la música, por ser cantante igual que mi padre, de ahí lo de polaco, me llevó a conocer DJs. El primero que llevó a Cardona fue Showco, un muchacho que era de Nueva Helvecia y venía a hacer bailes al Club Colón de Cardona, ahí a media cuadra del Club Social. Y bueno, y yo le propuse pasarle la publicidad casi gratis, pero él me tenía que dar la posibilidad de pasar música, que era mi pasión, y me la dio, y ahí nos hicimos muy amigos y estuvimos mucho tiempo haciendo eso. Él pasaba la música bailable, yo pasaba la música lenta. Hasta que después, con el paso del tiempo, que yo ya me fui a la FM, empecé a hacer yo los bailes. Yo alquilaba los equipos y hacía los bailes en el Club Social, invitaba a los chiquilines del liceo a que me ayudaran a decorar el salón, y hice unos cuantos bailes hasta que empecé a traer DJ de Montevideo, y uno de los primeros que traje a Cardona fue a Abel Duarte, con Musicalísimo. Y ahí nos hicimos conocidos. Abel Duarte ya había estado en el Centro Democrático y yo lo traje al Club Social, y una madrugada después de un baile me quedo con él haciendo la caja, porque éramos socios, y le propuse que me presentara en Radio Monte Carlo o en Radio Oriental. Él un poco se resistió al principio porque dijo que mi futuro estaba ahí, pero yo dije que quería progresar, así que pasó un tiempo, me presentó en Oriental, les gustó, me llamaron, fui, probé y quedé como efectivo haciendo de locutor. Mi primer trabajo de locutor en Oriental fue el locutor de Omar Gutiérrez. Ahí con él estuve haciendo un verano entero, después pasé a ser informativista de Radio Monte Carlo y locutor de Radio Monte Carlo. Y después conocí a unos amigos con los que me hice muy amigos, que también hice bailes en Cardona, Carlos Fagiani y Daniel Venturini. Carlos Fagiani es el actual dueño de un cable de Rocha, y Daniel Venturini es el actual jefe de sonido de Canal 4. Con ellos ellos formaban la discoteca 810 AM, que se llama así 810 AM porque es la característica del Espectador, donde ellos trabajaban. Y ahí empezamos a recorrer todo el país. Yo hacía de animador y locutor, ellos ponían la música, y trabajé en el Espectador pasando música también mucho tiempo, hasta que un día se me dio la posibilidad de ser locutor deportivo. Y Gustavo, tú hablabas un poco de que bueno, habías tenido distintos oficios, trabajos, y bueno, todos durabas poco tiempo. ¿Y cuándo te diste cuenta de que la locución era lo tuyo, o cuándo empieza a nacer ese interés por la locución? Bueno, es un tema, a ver, uno cuando le gusta algo, lo trae en la sangre, le gusta, como a mí que me gustaba cantar. Yo siempre supe que lo que me gustaba era cantar, subir a un escenario, y bueno, representé a Cardona, gané un certamen de La Voz del Interior del país, representando a Cardona junto con Pocho Schneiderman. Cuando yo ya tenía 20 años, la gente de secundaria organizó un certamen en Flores, en Trinidad. Pasaron por todos los liceos, yo ya estaba en 4º año, pero yo ya era grande, y los chiquilines me dijeron, bueno, tenés que ir vos a cantar. Entonces con el Pocho Schneiderman viajábamos todos los fines de semana a Trinidad a representar a Cardona, y ganamos el primer premio. Ahí le ganamos el primer premio a el que después, más tarde, con los años, sería el esposo de Marlene Muyala, la cantante de tangos, Sebastián Amaro, que lamentablemente hoy desaparecido, de San José. Él quedó en segundo lugar y yo le gané el primer lugar,
y Claudia del Puerto fue en tercer lugar, y Claudia del Puerto es esposa y también integrante de Sociedad Anónima, la agrupación humorística que viene siempre acá al Teatro de Verano, son de San José. Después con los años nos encontramos en Radio Monte Carlo. Mi pasión por la radio nace de gustarme la canción, de llamarme la atención el tema de las perillas, la radio, escuchar la radio y practicar en casas de amigos escuchando FMs, conocer a Víctor Hugo, viajar a Buenos Aires para hablar con él. Viene de toda esa rama de la radiodifusión, me apasionaba, ¿no? Escuchar la radio y saber cómo transmitían. Y fue algo que no estudié. En realidad recién hoy estoy haciendo la facultad de información, la facultad de la FIC, exactamente, para prepararme mejor o para aprender algo más, porque ya dentro de lo que es radiodifusión te puedo asegurar que no sé si no se me puede enseñar nada, pero sí siempre hay algo nuevo para encontrar, ¿no? Ahí nace en una impronta que se me da, diciéndole a mi padre: andá y habla con el dueño de la radio a ver si no necesitan un locutor. Y yo grabé un cassette en la radio leyendo periódico Centenario justamente, y el dueño quedó impresionado, y ahí es que me tomó. ¿Y qué recuerdos tenés de aquellas primeras transmisiones que obviamente son muy diferentes a lo que hoy en día puede ser el trabajo? No, totalmente, muchísimas anécdotas, muchísimos cuentos. Hay una historia enorme de anécdotas de esa época. Programas que se hacían en vivo en una plaza, o a mí me tocó también ser la voz de todos los partidos políticos ahí en Cardona, las transmisiones de fútbol arriba de un techo, experimentar lo que pasa que es otra época, ¿no? Estamos hablando de una época donde no existía la tanda grabada, donde se hacía todo en vivo, y en esa época aparece el cassette entre medio y se grababa la tanda al aire, o sea, había que decir la publicidad y quedaba grabada en el cassette en el momento que se decía, y si no quedaba se hacía de nuevo, y todo al aire. Los tocadiscos, los pasadiscos no son como los de ahora, por supuesto, que son todos electrónicos. En aquel momento era una goma, que esa goma se empezaba a deformar y el disco saltaba, entonces había que desarmar el tocadiscos para volverle a darle forma a esa goma que hacía dar vuelta el tocadiscos. El micrófono, no había en ese momento rubros para comprar grandes micrófonos, era un micrófono de un radiograbador, ponele, que salía al aire en Radio Centro. Esos fueron los inicios de Radio Centro, muy precarios. Una consola Krull es una fábrica que existió muchos años acá en Montevideo. Por ejemplo, para darte un dato, Krull, por ejemplo, que fue una empresa de electrónica muy importante en Uruguay, fue la primer consola que tuvo Radio Clarín, que ahora está por cerrar lamentablemente, pero muchas radios del Uruguay tuvieron consolas Krull, que era la primer consola que tuvo Radio Centro, y estaba ahí en la calle Joaquín Suárez, al costado en una casa que se había transformado en estudios de radio. Ese fue el inicio de Radio Centro, ¿no? Hace unos días teníamos la posibilidad de hablar con Jorge Pérez Gutiérrez, que también es un colega de acá, un compañero de periódico. Sí, claro, sí. Y él nos decía de que en aquella época los jóvenes y los chiquilines tenían como esa pasión y ese interés bueno, tú hablabas de que tú te presentaste a un casting donde había otras personas, y que ahora no es tan común verlo o en los medios quizás hay en los medios capitalinos sí, pero acá en los medios del interior es como que hay un poco de desinterés en lo que es, ya sea la parte de locución o la parte periodística también. ¿Tú lo ves así? ¿Lo podés palpar o has visto la diferencia? Bueno, el tema es que en aquel momento no existía Internet, y la aparición de Internet en el mundo causó una vuelta de cabeza muy grande, ¿no? Causó un cambio en lo que uno tiene como comunicación tan diferente, que los jóvenes de hoy no tienen capaz, o tal vez aquella sensación de querer comunicarse a través del micrófono. Es otra cosa lo que existe ahora. Estamos en el medio de una tormenta que está cambiando todo, está cambiando la forma de comunicarse.
de la gente, de toda la gente. La radio como elemento de a poco está desapareciendo, porque Internet se está haciendo cada vez más grande y la comunicación está yendo a través de una red. En aquel momento yo recuerdo que, ¿cómo decirte? No existía el teléfono celular. Claro. Se llamaba por un teléfono de disco, no existía la comunicación digital de ninguna manera, la transmisión provenía de los cables que provenían de Antel. A ver, es un mundo, te diría que hay una diferencia de 30 años, pero parece que fueran 200 años, porque ha cambiado tanto la forma de comunicarse de una manera y de una forma tan rápida que por ejemplo, yo pasé por todas las etapas. Claro. Pasé por la etapa donde no había cassette, donde aparece el cassette, donde después aparece el minidisc, que era un disc chiquitito de láser que se grababa en aparatos digitales. Después aparece el CD y después apareció el DAT. El DAT era como un pequeño cassette pero digital, se grabó mucho tiempo en estudios de grabación con el DAT, hasta que desaparece todo eso porque aparece Internet y ahora todo se graba en memorias. Ya no existe más aquello. Entonces era un mundo diferente, ¿no? Era un mundo, poner el disco de pasta encima de un plato de un tocadiscos para decir buenos días señores oyentes, esta es Radio Centro de Cardona que emite en tal onda y tal frecuencia. Era algo que a uno le movía el piso, le gustaba, era una pasión, y ahora existe una manera de comunicarse hasta tan fría que no es lo mismo, es otra forma. No diría que es mejor ni peor, diría que es diferente, es totalmente diferente a lo que existía antes, ¿no? Que era todo en vivo, donde vos prendías el micrófono y te tenía que salir lo que te tenía que salir. Nosotros en Uruguay, lamentablemente, y es por lo que he venido luchando todos estos años, no contamos con la educación necesaria que debe tener un comunicador para estar a la altura de comunicarle a la gente cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que toma un micrófono, abre el micrófono y dice lo que siente, lo que quiere, y cree que eso es comunicar. Tal vez lo sea, pero no es la forma adecuada. Comunicar es algo muy importante, porque uno al comunicar llega a personas y lo toma, y esas personas te toman como referente o te toman como un espejo. Sí. Y uno debe tener la suficiente capacidad cultural, educativa, como para poder promover eso. Por eso estudio, por eso he promovido estos años que saliera una ley que se llama Ley Nacional del Locutor. En Argentina existe, es uno de los pocos países en toda América que existe una ley para el periodista y para el locutor, en donde no cualquiera puede trabajar en una radio, tenés que pasar por una universidad, tenés que pasar por una preparación, y en Uruguay eso no existe, lamentablemente. Yo hoy veo a través de Facebook, a través de las redes, personas que montan una radio y le ponen nombre de radio a cualquier cosa que emita algo, y eso no es una radio. Eso es una transmisión de alguien que pasa a través de una red y cree estar en una radio, y lo único que hace, cuando yo los escucho algunos buenos, pero la mayoría son malos, y lo que hacen es deformar el lenguaje, no formar lenguaje. Entonces hay ahí un tema muy grande que raya y limita algo que está en nuestra Constitución, que es la libertad de expresión. Pero lo que pasa es que cuando se trabaja en radio, la libertad de expresión debería tener el control del Estado. El control del Estado debería tener un control sobre no sobre lo que se dice, sino cómo se dice. Lo que se dice está bien cuando se dice bien. El problema es que cuando se dicen cosas que están mal dichas, ahí entramos a deformar el lenguaje. Y es muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo a mis amigos y a mis conocidos. Yo aprendí mucho escuchando radios argentinas, pero muchísimo. Antes, en el interior, en Cardona, se escuchaba mucha radio de Argentina, porque llegaban con mucha potencia, y yo aprendí muchísimo de la radio argentina, porque escuchaba tipos como como Héctor Larrea, gente que hoy no existe en materia global, como existen comunicadores de hoy, donde vos prendés la radio, y hoy la radio de hoy se premia lo espontáneo.
Antes era todo libretado, por ejemplo. Yo cuando llegué a Radio Monte Carlo, hacía un programa en la tarde, los fines de semana, en donde yo tenía un libreto y tenía que seguirlo. Ese libreto era escrito por el gerente de la radio o el encargado de programación de la radio. Eso ya no existe. No quiere decir eso que estuviera bien que estuviera bien o que estuviera mal o que la impronta que se hace ahora no sirva, sino que la impronta debe tener una guía que hoy no existe. Lamentablemente en la mayoría de las radios uruguayas, pero si vos escuchás Radio Argentina, la Radio Argentina tiene otro armado, otra cabeza que la hace superior a la nuestra, superior en otras cosas, capaz que no superior en los profesionales que hay, porque hay muy buenos profesionales en Uruguay, pero sí hay un armado más profesional en Argentina en lo que tiene que ver con radio y televisión. Bien. Gustavo, ya nos vamos a meter ahora después de la pausa en esto que tú al pasar nombrabas un poco de esa agrupación a la cual perteneces de locutores deportivos del Uruguay, en que bueno sí, cómo no, están yo te pido disculpas porque a veces el locutor comete el pecado, yo lo cometo a cada rato, que es hablar demasiado y no encuentra a veces el punto para hacer el diálogo más entrecortado. Lo que pasa es que hay tanta información para dar que a veces cuando le hacen una nota de este tipo uno siente que se está quedando corto con lo que dice, pero sí, claro, yo estoy a la orden. Hay que hablar que es así, a nosotros nos encanta y obviamente que estos espacios apuntan a eso y bueno, nos está brindando muchos detalles que la mayoría obviamente que no los tenemos en consideración y en cuenta, y eso es justamente lo que buscamos a través de estas comunicaciones. Vamos a ir a una pausa, si te parece, Gustavo, y bueno, al regreso de la misma ya nos metemos un poquito en ese trabajo que vienen haciendo desde la agrupación y bueno, y en algunas otras preguntitas ahí que teníamos armada para estar haciéndote. ¿Cómo no? Y que jueguen todos. Vamos a poner un poquito metiendo todo. Vamos a ir. Escuchá Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas. Descargate la app desde Play Store o escuchanos en www.periodicocentenario.com.uy. Ferretería Bonet. Artículos para el agro, construcción, jardín, hogar y hobby. Todo en un mismo lugar. Ferretería Bonet. Apoyando desde siempre el deporte de la región. José Enrique Rodó, calle 12 Casi, ruta 2. Teléfono 4538-2050. Celular 099 48 53 22. Gomería El Chambón. Trabajamos todas las marcas, todo en baterías, servicio automotriz en general, servicio móvil las 24 horas, los 365 días del año. Gomería El Chambón, con el respaldo y la calidad comprobada a lo largo de todos nuestros años de historia. Calle 25 de agosto, esquina Rivera, teléfono 4536-9570, celular 099 536 886. Rancho Casagrande, multimarca, polo y tradición. Trabajamos con Cardo Azul, de Yuntas, Mulita, Invencible, BAM y EFECA. Indumentaria urbana y de campo. Regalería, La Valleja 1389 Cardona. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 12:30 y de 15 a 20 horas. Encontranos en Facebook e Instagram. Tener un simple sitio web ya fue. Es hora de despegar. Desarrollamos aplicaciones web para tu emprendimiento, optimizada para su utilización en equipos de escritorios, tablets y en los dispositivos donde se registra el mayor porcentaje de navegación por parte de tus potenciales clientes. Celulares. Utilizamos tecnologías emergentes para que tengas en pocos días tu web en funcionamiento de forma eficiente y asegurando un alto retorno de inversión. Y si es la inversión lo que te preocupa, te damos un año con Mercado Pago. Ingresa a www.nuevositio.uy y contactanos directamente desde ahí vía WhatsApp. Somos Nuevo Sitio, puro desarrollo. Somos @nuevositio.uy.
Escuchá Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas. Descargate la app desde Play Store o escuchanos en www.periodicocentenario.com.uy. Quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón. Bien, amigos y amigas de Tercer Tiempo Radio, continuamos con el tercer bloque del programa, en esta linda charla que estamos teniendo junto a Gustavo Polaco Méndez, locutor comercial oriundo de nuestra ciudad y que se encuentra radicado desde hace un buen tiempo en Montevideo. Gustavo, como decíamos, bueno, la idea era un poco en esta segunda parte que nos comentaras cómo venía siendo este trabajo de esa agrupación de locutores deportivos, que algo ya adelantaste ahí en el bloque anterior, donde lo que se busca justamente, bueno, es mejorar un poco las condiciones actuales del trabajo, ¿verdad?, de los locutores, entre otros objetivos. Sí, mirá, como yo te dije antes, el tema de la comunicación es algo que me despertó en mí la radio argentina, el escuchar muchos años cuando era pequeño con mi padre radios emblemáticas como El Mundo, Radio Rivadavia, Continental, etcétera, 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 cantidad de radios, Radio Mitre, que al final, gracias a Dios, tuve el placer de conocer, después con el paso de los años, y cuando conoces una radio de ese tipo, cuando vas a, corría el año 98, creo que fue en el año 98, que tuve la oportunidad de visitar LT8 Radio Rosario en Santa Fe. Uh-huh. Ahí conocí por primera vez a Máximo Boñi, aunque no trabajaba con él, pero nos conocimos ahí. Ahí conocí por primera vez, no por primera vez, ya nos habíamos conocido con Víctor Hugo. Uh-huh. Conocí a Julio Ríos, conocí a Macaya Márquez, comentarista en ese momento de torneos y competencias. Conocí al relator, que era Araujo. Iban a relatar un partido ahí al Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central, y pude conocer LT8, la radio de Rosario de Santa Fe, y ahí me di cuenta lo lejos que estábamos. Uh-huh. Muy lejos, y era una radio del interior, no era una radio de Buenos Aires. Lejos en muchísimas cosas, en la parte de estructura de la radio, en cómo se armaba una radio, en la parte de estudios, en la parte técnica, otra cabeza. Uh-huh. Y yo me preguntaba por qué, y la respuesta es muy clara. Las radios en nuestro país, en su gran mayoría, son puestas a dedo. O sea, un político es amigo de otro político y le dice, ¿no me das una onda de radio? En aquel momento, y estamos hablando de hace 40 años atrás, vos tenías un senador, un diputado, un político de importancia o de peso en el gobierno. Con un llamado simplemente te podías conseguir una onda de radio. Uh-huh. Así es el ejemplo de muchísimos que te podría dar de radios que han sido adjudicadas en nuestro país a dedo. Y es así que nacen los imperios radiales, ¿no? Los imperios de comunicación. Uh-huh. Apellidos de toda la vida, como los Sheck, los Romay, los De Feo, que son los dueños de varias radios, de varias emisoras de radio de la capital y del interior, y que a su vez tienen la televisión. Y eso se debe a qué? ¿Se debe a conocimientos técnicos? ¿A conocimientos de comunicación? No, nunca los tuvieron. Uh-huh. Se debe solamente a conexiones políticas. Es eso, es simplemente eso. Tener dinero y alguna influencia política para que te adjudiquen una onda de radio. En Argentina, en algunas radios existe eso, pero en la gran mayoría las radios son dirigidas por, o manejadas, o encabezadas por ingenieros de comunicación. Y ahí parte un poco toda la historia, ahí parte la cabeza. El locutor en Argentina es alguien que tiene una preparación académica, la mayoría. Si tú escuchas un locutor argentino, una locutora que sale al aire por un canal de televisión, así sea de cable, vas a notar una enorme diferencia
en el lenguaje, en la forma de expresarse, en la forma de mirar la cámara, en la forma de pararse, en millones de detalles. Cuando vos ves una transmisión de televisión de estudio de un canal de televisión argentino y lo comparás con un uruguayo, inmediatamente vas a encontrar que el argentino tiene otras cosas. ¿Y qué son? Y bueno, y son iluminadores preparados, microfonistas preparados, o sea, hay una preparación detrás. El estudio, que acá nunca se ha impulsado como se debe por parte de los gobiernos de turno, de todos los gobiernos. Desde la época que yo empecé a trabajar en esto, ya hace 40 años, nunca hubo políticas de comunicación en Uruguay, nunca las hubo. Nunca hubo un organismo real que apoyara al comunicador, que le diera armas para ser mejor, porque comunicadores en Uruguay sobran, pero sobran. Tenemos comunicadores sensacionales, personas que son muy buenas, y lo que lo demuestra muy fehacientemente son personajes como Víctor Hugo Morales, que nació de la nada, nació de relatar partidos con los amigos y que un día le dio por irse a una radio. No fue a ninguna universidad a estudiar cómo comunicarse, sino que él mismo se preparó leyendo, escuchando, mirando, teniendo espejos, y así podría enumerar a enorme cantidad de profesionales que se han preparado, pero no porque haya un lugar para ir a prepararse, sino porque lo han hecho por sí solos, y eso demuestra que hay madera. El problema es que a la hora de tocar puertas, a la hora de pedir ayuda, no hay nadie que te ayude. En el 2013, los locutores deportivos, un par de amigos, un locutor de Radio Universal, el locutor de Alberto Kessman, el colega Dardo Luis Gregores, que fue el locutor de muchos años de Víctor Hugo Morales en Radio Oriental, ya veterano, hoy jubilado y con el cual seguimos siendo amigos. Ahora en este momento tenemos también en el grupo a Berly Martínez, que fue el locutor de toda la vida de Radio Clarín. Con todos ellos empezamos a hablar de cómo hacer para defender el trabajo del locutor. Y el locutor deportivo, que en este país, en Uruguay, especialmente en Uruguay y en Argentina, no estamos dentro de las reglas de nadie. Porque cuando se habla de locución, lo primero que vos pensás es un tipo que lee fichas o lee un reclame, como se le llamaba antes, un aviso publicitario en un micrófono, pero no es un locutor deportivo. Y no todos pueden ser locutores deportivos. Un locutor de estudio de radio no puede ser locutor deportivo si no está capacitado. ¿Por qué? Porque tiene que tener otros elementos que son diferentes. Y ahí es que nace la idea de tener una agrupación de locutores, pero deportivos, no locutores comunes. Los locutores comunes en Montevideo tienen una agrupación, tienen un gremio que los agrupa con personería jurídica, tienen todos los elementos legales en orden, pero no trascendieron nunca, porque entre ellos mismos no se han apoyado. Los locutores deportivos intentamos hacer algo al respecto, buscando una ley, y para eso nos comunicamos con el Sindicato de Argentina. Tuvimos una reunión acá en Uruguay, en Montevideo, con el presidente del Sindicato Argentino de Locutores. Nos prestaron su ley para que la tuviéramos como referencia. La llevamos al Parlamento, nos reunimos con 4 o 5 comisiones, estuvimos con diputados de todos los partidos, nos recibieron todos se pusieron a la orden, pero ninguno trabajó en eso. Todos los que, lo que nos decían eran, tienen que lucharla ustedes, nosotros estamos esperando que ustedes nos traigan la ley. Hicimos un proyecto de ley, se lo presentamos a un diputado, ese diputado lo dejó en un cajón, y de ahí no se movió. Y fuimos los primeros en la historia de la radiodifusión uruguaya, los locutores deportivos, que promovimos una inspección de trabajo. Porque ¿qué pasa? En Uruguay existe el concepto errado, absolutamente errado, que es más importante trabajar que pagar impuestos. Y ese es un grave error. Es un grave error, porque los impuestos son los que nos mantienen a todos nosotros. El Estado, a través de sus impuestos, es el que nos provee de beneficios. Y si no tiene beneficios para darnos, la salud pública está en mal estado, las calles se rompen y la radiodifusión se empobrece. ¿Y qué pasa? Los equipos deportivos, los que relatan partidos de fútbol, partidos de básquetbol, transmiten ciclismo, la mayoría están en negro. Pagan miserias a sus locutores, pagan miseria a sus comunicadores, pero ganan mucho dinero los que promueven eso porque venden publicidad. Entonces el que intenta comunicarse en Uruguay tiene que tener
vínculos publicitarios para poder salir al aire, y no tiene que, y no debe y debería tener vínculos profesionales, conocimientos profesionales. Acá, por ejemplo, se ha hablado mucho en estos últimos días, y lo puedo decir porque así lo pienso y estoy convencido de ello, que Sánchez Padilla fue un gran periodista. Sánchez Padilla fue un tipo que tuvo una visión adelantada a la época, pero que él pagaba por su espacio. Claro. A él nadie lo contrató. Y para mí profesional es cuando yo te contrato a vos para que salgas al aire y te pago por eso que haces, si lo sabés hacer bien. Ahora, si vos tenés que pagar para salir al aire, entonces estás siendo un empresario que trabajás en radio. Claro. Y eso es lo que hacía Sánchez Padilla. Sánchez Padilla era un comunicador que salía al aire con otros periodistas a los que él sí les pagaba un salario a todos esos profesionales que lo acompañaban a él. Y en eso hasta ahí te la llevo, pero no era un gran periodista, porque él no trabajaba de eso, él tenía otra entrada de dinero. Él tenía un programa de televisión porque él lo pagaba, pero no porque fue contratado por el medio para que él saliera al aire. Bueno, eso, cuando tú me preguntabas hoy qué ha cambiado, esa es una de las cosas que ha cambiado y gravemente en nuestro país. Para salir al aire actualmente en muchos medios, o sos unipersonal, quiere decir que tenés que ser empresario, tenés que tener tu propia empresa para poder trabajar en el medio. ¿Y por qué pasa esto? Porque el medio dice que no te puede pagar un salario, y el salario que paga es de miseria. El salario en Uruguay siempre ha sido de miseria de los comunicadores, excepto aquellos que tienen sus propios avisos publicitarios y le dan a la empresa una parte de lo que ellos reciben por ese programa que ellos hacen. Uno de esos casos, más claro, era Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez ganaba mucho dinero, pero porque vendía su espacio él, tenía su propia producción, era coproductor con Canal 4. Canal 4 recibía una parte de lo que él recibía de ganancias, pero no era que Canal 4 le pagaba un salario. Cuando uno habla de personas famosas, de gente archiconocida, Abel Duarte, podía seguir poniéndote una gran lista, toda esa gente no era empleada, eran coproducciones, en donde iban 50 y 50. Víctor Hugo lo hizo. En Radio Oriental, Víctor Hugo era socio de Romay, el dueño de Radio Oriental y Radio Montecarlo en la época, y recibía muchísimo dinero. Eso ha sucedido siempre y no está mal que suceda. ¿Qué sucede cuando Víctor Hugo va a Buenos Aires? Se encuentra con otra forma de comunicar. Y en Argentina, para poder salir al aire, tenés que tener el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, el ISER. Y si no tenés el ISER, no salís. Actualmente eso se ha abierto, hay un abanico más grande, pero sigue siendo casi parecido. Si no tenés un carnet que te muestre a vos como un profesional, la ley que tienen en Argentina protege al propio locutor de eso. Eso fue lo que le dio lo que prendió la mecha para que en el 2013 nosotros, los locutores deportivos que trabajábamos en condiciones, y ahora se ha detenido un poco porque gracias a Dios algunos nos han escuchado, hiciéramos la primera inspección o pidiéramos al Ministerio de Trabajo la primera inspección de trabajo. Fue la primera vez en la historia de la radiodifusión del Uruguay que se hizo una inspección de trabajo, y se hizo en el Estadio Centenario, donde 8 o 9 inspectores de trabajo ingresaron a las cabinas de radio a saber, a informarse cómo estaban esas personas trabajando, si era en forma legal o ilegal. ¿Y qué sucedió? Sucedió que muchas de esas personas con mucho nombre en el medio de las comunicaciones se escondieran, cerraran las puertas, no dejaran entrar a los inspectores, y después con el paso del tiempo se diluyó eso, porque aprendimos los locutores, después de visitar muchas veces el Parlamento, de hablar con muchos diputados, senadores, políticos, que cuando tocas un medio de comunicación importante, esos medios de comunicación tienen conexiones políticas, y los políticos, ya sea del partido que sea, empezaron a esquivar el bulto, a decirnos: mirá, no te puedo atender, vení mañana, no podemos. Es muy complejo el panorama, porque al principio se nos recriminó, entramos en una lista negra, te diría varios de nuestros compañeros, por ser las personas que quisimos pinchar el globo. Se nos acusó de querer quitar el trabajo, de querer eliminar fuentes laborales,
Y lo único que pretendíamos, y lo logramos en parte porque en el rubro comunicaciones, actualmente en el Consejo de Salarios, por primera vez también en la historia, el locutor deportivo tiene un ítem dentro del rubro radiodifusión. El locutor deportivo tiene un mínimo salarial que nunca lo tuvo, y nosotros con nuestra pequeña lucha pudimos lograrlo. Yo actualmente soy el presidente del sector radio de la Asociación de Periodistas del Uruguay desde hace 8 años. Soy el presidente del sector radio y he tenido la oportunidad de conocer innumerable cantidad de casos donde he comprobado que seguimos en situación precaria en nuestro país en materia de radiodifusión. Siempre reclamé que el Ministerio de Educación y Cultura se hiciera cargo de la radiodifusión en Uruguay y que pudiera ser rectora de todos los medios de comunicación que salen al aire, que para ser locutor y periodista se pasara por una universidad. Tal vez sea por eso que yo entré a la FIC, a la Facultad de la Información y la Comunicación, para poder sembrar la semillita ahí adentro. Lo dije en una clase dentro de la facultad, que era uno de mis motivos de estar ahí. Poder darle a entender al joven profesional que intenta ser locutor, que muchas veces se ve decepcionado porque ve que en los medios de comunicación está el hijo de. El hijo de sale al aire en un canal de televisión, el hijo de relata fútbol. ¿Y qué méritos tiene? Ninguno. El único mérito que tiene es que es hijo de. Y ese es el mérito que tiene. Tú estudias medicina durante 7 años, sos un médico, y seguramente cuando llegas a un hospital, el hijo de el director, si estudió medicina, sea el que obtenga el trabajo. En materia de comunicación no estudias nada, sos el hijo de y ocupás ese lugar. ¿Por qué? Porque sos el hijo de. Y como no hay ningún filtro, no hay nada que el Estado haga para poder filtrar eso, donde se te exija que para ser un comunicador tenés que tener estudio. ¿Y eso qué es eso? ¿Eso es pedir demasiado? Yo creo que no. Por eso es la gran diferencia que tenemos con la República Argentina, porque hay estudio detrás. Entonces, en la actualidad, si tú prendés una radio de Montevideo, vas a encontrar muchos errores al aire, porque hay gente que no sabe ni hablar, no tiene expresión, no terminó ni la secundaria. Claro, también te podría decir que un tal Juan Carlos Mareco, Pinocho, hasta diría Víctor Hugo, no sé si terminó la secundaria, pero vienen de otra cepa, vienen de una generación donde se leían libros, donde se escuchaba al mayor, y ahora venimos de la cepa de Twitter, venimos de la cepa de Facebook, de Instagram, de las redes sociales, que muchas veces en vez de informar, desinforman, porque no tienen fuentes reales, donde cualquier persona que se llame Cocodrilo da una información y todo el mundo sigue a ese hombre que se llama Cocodrilo, que no saben quién es, de dónde sacó la información y de qué está hablando. Por eso yo le llamo deformación de la información. Sería muy largo y no quiero aburrirte ni a vos ni a los que te escuchan, así que podemos seguir por horas con esto. No, pero está buenísimo, la visión es real y quienes pasamos también por la ex LICOM, por la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, vemos también, bueno, este avance que hubo con la Facultad de Información y Comunicación en cuanto a estructuras y posibilidades que tienen ahora los estudiantes, que está buenísimo y que antes no estaban también, y ojalá que sea aprovechable por los estudiantes y que todo eso decante en una mejor formación para los comunicadores, porque yo no he tenido la posibilidad de conocerla personalmente, lo que es la facultad de la FIC, pero... Te podría decir que está a nivel de una facultad privada, tipo RT o Universidad Católica, sin ningún tipo de duda. Debe ser la mejor biblioteca de las universidades de Montevideo, sin lugar a dudas, en todo tipo de aspectos, en la comodidad que tiene, en la cantidad de información y libros que tiene, y la infraestructura es espectacular. Yo tengo tanta suerte que me inscribí empecé este año y me tocó la pandemia. Me tocó, fue fantástico. Una de mis razones fue que vivo a una cuadra, terminé de hacer el Liceo Zorrilla, que lo dejé pendiente después que me vine de Cardona, hice 5º año,
gracias al plan nocturno de enseñanza, que me parece fenomenal y ojalá que no se pierda, donde los adultos tuvimos la posibilidad de terminar el estudio secundario, y después terminé en la facultad anotándome, y pensaba hacer Derecho, esa es la verdad, pensaba hacer Derecho, y me encontré con que Derecho es bastante complejo, mi señora lo está haciendo también con mi edad, y le está yendo muy bien, pero preferí Comunicaciones porque quería hacer esto de ver si se prendía esa semilla de que algún día Uruguay tenga una ley de comunicaciones. Los locutores deportivos, y este es otro motivo por los cuales iniciamos esta impronta tipo Don Quijote y Sancho Panza. Comenzamos esta movida porque vimos que trabajábamos en condiciones que la gente no lo toma en cuenta. Un locutor deportivo a veces tiene que ir a trabajar a una radio, a una cabina en un estadio de fútbol que no tiene vidrios, no tiene puerta, no tiene baños, pasa frío, está 7 horas sentado en una silla que no tiene respaldo, y cobra salarios miserables. Llueve, está a la intemperie, tiene cables eléctricos a su alrededor, y mucha gente dirá, pero ¿para qué lo haces si ganas poco y trabajas mal? ¿Y por qué es tu pasión? Es porque es como que le digas y vuelvo al tema del médico porque es el que me parece más claro, que le digas a un médico, mira, no vayas a curar al enfermo a campaña porque en campaña no vas a tener los instrumentos, pero es tu pasión, curar. La pasión del comunicador es comunicar, y sabes que no hay otra posibilidad, porque no te dan aquí otra posibilidad. Si yo te digo que aquí en Montevideo, y yo que conozco tanto el interior como la capital, se trabaja en muchas radios de una manera muy precaria, ¿qué dejo para el interior? Por favor, ¿qué dejo para el interior? Bueno, esa es la idea siempre fue esa, la idea fue mejorar las condiciones laborales, desde siempre, transmitir en una buena cabina, tener buenos auriculares, tener buenos micrófonos, estar acompañados por una buena silla. Hay muchos compañeros locutores que padecen sordera, que tienen problemas físicos al día de hoy para poder sentarse debido a los tantos años de escuchar con malos auriculares y de sentarse en malas posiciones. Es bastante amplio la discusión, no es solamente... Siempre me llamaba la atención cuando la gente pasaba por la cabina y se reía de aquellos loquitos que salían por una radio con un micrófono y auriculares. Yo siempre me llamaba la atención eso. Y yo decía, ¿por qué? ¿De qué se ríen? Somos trabajadores, como cualquier otro trabajador que cumple otra función, así como el carpintero, como el lechero, como el que atiende una cantina de bar, como tú que trabajas en un periódico, como cualquiera, o cualquier persona. Somos trabajadores y todos debemos tener el lugar que habitamos para trabajar en buenas condiciones y luchar por eso. No está mal luchar por eso, y encima de eso luchar por mejorar nuestros salarios, que se nos pague lo que corresponde o lo que nosotros consideramos que nos corresponde, tener los aumentos que debemos tener. El locutor deportivo, por ejemplo, en Uruguay, en su 90%, no cobra salario vacacional, no cobra aguinaldo. ¿Por qué pasa eso? Jubilación, olvídate, la mayoría de los locutores deportivos en Uruguay terminan en la pobreza. Los grandes locutores terminaron en la pobreza porque no fueron nunca arropados por sus dueños, por sus jefes. Bueno, sobre todo ese tema se ha luchado en estos años. Eso es una cosa buena que ha tenido, porque sí, claro, las redes sociales han servido para muchas cosas buenas, no todo ha sido malo. Yo soy de los que promueve lo digital, me encanta el progreso, me encantan los avances, nunca me quedaré con lo que pasó, porque para mí lo que pasó ya pasó, para mí hay que ir hacia adelante y hay que ir hacia la innovación, pero también eso tiene que estar acompañado para la mejora del hombre. No puede quedar la máquina por encima del hombre. Tiene que haber un mejoramiento en las condiciones de calidad de vida. Las personas tienen que vivir mejor para poder trabajar mejor. Esa es mi visión de las cosas. Bien, Gustavo, ya se nos fue un poco el tiempo, pero bueno, estaba bárbaro escuchar lo que eran tus reflexiones y tus palabras respecto a toda esta situación. Celebramos que así sea y que haya un grupo de gente que se moviliza y que trabaja por mejorar esas condiciones de todos los colegas.
y bueno, vaya el saludo y las felicitaciones por esa iniciativa, y ojalá que bueno, que dentro de esta estrategia que tú planteabas, que se ha complicado desde dónde proponer esa ley, bueno, se le pueda buscar la mejor salida posible. Bueno. Y simplemente para ir cerrando la nota y antes de agradecerte estos minutos, ¿qué te ha dejado la profesión o qué fue lo mejor que te ha dejado esto de estar por más de 30 años como locutor y la profesión de locución? Bueno, lo que me dejó fueron conocimientos, ¿no? Yo podría dar clases sin ningún tipo de duda basado en mis conocimientos, en mi experiencia. Este año se cumplen 40 años que comencé a trabajar en radio. Yo empecé a los 18 años, en 1980, y en una época como esta, diciembre, enero, que generalmente es donde empiezan los nuevos locutores, porque es donde hay que cubrir suplencias. Entonces comencé ahí. Me he dejado una gran cantidad de personas conocidas, me ha enriquecido, y me ha dejado también una cantidad de cosas por hacer. Creo que debería vivir otra vida para poder hacer todo lo que he querido hacer. Terminé en Montevideo porque a veces viste que la vida, como nos pasa a todos, no tiene fórmulas. A veces aparecen hijos, aparece otra vida que no solamente es agarrar un micrófono y hablar por un micrófono. Yo trabajé muchos años, 30 años fui la voz de Andebu, la voz de la Radiodifusión Nacional del Uruguay. La voz de Andebu, que son los broadcasters uruguayos, que son los dueños de las radios y algunos canales de televisión. Yo fui el locutor y operador de la voz de Andebu, que dejé de hacer porque la voz de Andebu dejó de salir al aire hace ya 2 años, y aprendí muchísimo también ahí. Fui locutor en off de Canal 4, no por mucho tiempo, pero estuve vinculado a Canal 12. Yo trabajé muchos años con un músico muy conocido que se llama Raúl Medina, y era el director musical de Plop, un programa humorístico que había en Canal 12, y yo lo acompañaba siempre. Ahí conocí muchísima gente, aprendí muchísimo, y lo que le digo a los jóvenes, a los que quieren trabajar en comunicación, es que traten de aprender, que traten de ver, que traten de abrir la cabeza, de no quedarse con lo que yo sé y me quedo con lo que yo sé, de abrir la cabeza para aprender cosas nuevas. De eso se trata. De día a día se puede aprender cosas nuevas, de avanzar hacia adelante y no quedarse con la pena de yo pude haber hecho tal cosa. Bueno, para poder conseguir cosas hay que luchar por ellas, no hay otro camino, hay que luchar por ellas. Y si es por estudio, mucho mejor. Bien, Gustavo, te agradecemos todo este tiempo, te felicitamos por todo lo que ha sido tu trayectoria y bueno, y el deseo de, como decíamos anteriormente, de que todo este trabajo y este sacrificio que se está haciendo desde la agrupación pueda, aunque sea, ir paulatinamente mejorando lo que eran esas condiciones de trabajo. Y bueno, también desearte un feliz cierre de año y el mejor para lo que viene en el 2021. Bueno, yo te agradezco, en primer lugar te agradezco a vos y a los muchachos que están contigo, porque se acordaron de gente del pueblo y de mi caso. Yo le augurio a toda la gente que tenga mucha salud y que haya fuentes laborales para todos, que hacen mucha falta, que hacen muchísima falta. Y bueno, lo de los locutores casi ya está logrado, te diría, porque se logró poner en la cabeza de mucha gente el tema de la mejora salarial, de la mejora de la condición laboral. No solamente tú me has llamado, he tenido ya otros reportajes con periódicos del interior, bueno, visitamos casi todas las radios acá en Montevideo, o sea que eso ya fue un trabajo hecho. Esperemos que el tiempo pueda ser tomado también por otros jóvenes que puedan seguir adelante como una posta con este laburo. Y para toda la familia y para toda la gente de Cardona, mi augurio de un buen año 2021, que peor que este no creo que haya. Así que un fuerte abrazo para vos y muchas gracias. Bien, amigos y amigas, era Gustavo Polaco Méndez en el cierre de la nota del día.
Vamos a ir en búsqueda de una nueva pausa comercial y al regreso de la misma ya cerramos el programa del día de hoy de Tercer Tiempo Radio. Pero vos tenés firme la esperanza. Hoy hay que ganar. Y a las 2:30 yendo a la cancha. No podés parar. Esa efervescencia que está brotando es irracional. Desde la tribuna que está cantando. Vamos. Vamos a ponerla en el piso y que jueguen todos. Vamos a poner un poquito metiendo todo. Escuchá Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas. Descargate la app desde Play Store o escuchanos en